buenas tardes, estimado auditorio de Mediatelecom. Nos encontramos en la ciudad de Panamá en el primer Congreso Regional de Telecomunicaciones organizado por la ASIER y por GSMA. Se encuentra con nosotros para conversar sobre algunos temas que están ventilados en este Congreso Carlos Raúl Gutiérrez, que es el titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones Costa Rica y a su vez es el presidente de Regulatel. Muy buenas tardes, estimado Carlos Raúl. Muchas gracias por estar con Mediatelecom. Encantado. Quisiera que nos pudieras conversar cuáles serían las características fundamentales y las prioridades del programa estratégico del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, de Fonatel en Costa Rica. Fonatel no arranca sino hasta después de la subasta de espectro. Se capitaliza con los ingresos de las licencias, con $170 millones, que son los ingresos, y no es sino en ese momento que comienza a crecer, porque además es un impuesto del 1.5% de los operadores. Entonces en 2 años se logra un capital sustancial, más de $200 millones a la fecha, y comienzan las licitaciones dirigidas a las zonas rurales, donde la cobertura no va a llegar inmediatamente por la apertura y donde hay mayor necesidad de acceso de banda ancha. Actualmente se han licitado 2 poblaciones en el Caribe costarricense como el modelo para desarrollar más áreas. Estamos hablando de 2 zonas bastante pequeñas, 4.000, 5.000 habitantes cada una de las zonas. Sin embargo, en menos de un mes estamos con un proyecto escalado para toda la zona norte limítrofe con Nicaragua, una de las zonas más pobres de Costa Rica y con mayores problemas sociales. Y con este proyecto de la zona norte ya estamos hablando de más de $25 millones de subsidio al operador que vaya a extender la cobertura a estas áreas donde, pues si lo hicieran con sus propios medios, serían deficitarias al inicio. La Ley General de Telecomunicaciones en Costa Rica otorga facultades a la SUTEL para la aplicación de este fondo, ¿es así? SUTEL es el administrador del fondo. Sin embargo, la ley establece los objetivos muy claramente. El fondo es para atender zonas donde no hay infraestructura todavía, o para atender poblaciones que no puedan pagar los servicios. La definición de las zonas comienza con el ICE reportándonos las áreas, 200 poblaciones en todo el país, donde ya el servicio de voz es deficitario y donde la densidad de población no justifica invertir en redes fijas. Y ahí arranca el análisis de estas zonas, las entidades públicas en estas zonas que pueden ser multiplicadores como escuelas y centros de salud, y la cantidad de gente que habita en ellas para poder dimensionar el subsidio que se le va a otorgar al ganador de ese contrato, que es un contrato por 5 años. Hemos tenido información que recientemente ha habido diferentes puntos de vista entre el gobierno de Costa Rica y SUTEL, precisamente en la aplicación de Fonatel, específicamente en materia educativa. ¿Cuál sería la versión de SUTEL? La primera licitación demostró que los operadores no se identifican con ofrecer servicios dentro de las escuelas, como proveer computadoras a los estudiantes y darles mantenimiento. Definitivamente es muy difícil pedirle a un operador que se ocupe de dar un servicio dentro del sistema educativo. Entonces hemos tomado la decisión de que el operador llega a la puerta de la escuela, tiene que garantizar un ancho de banda suficiente para el número de estudiantes, y hemos abierto las puertas con el Ministerio de Educación de ver de qué manera fondos de Fonatel pueden aportar a la red educativa en sí.
pero definitivamente no es posible combinar un operador privado con dar servicios dentro de centros tan complicados como son los colegios, y de ahí el atraso inicialmente, porque la primera licitación que incluía computadoras quedó desierta, y así lo demostraron los operadores, y tendremos que seguir definiendo las necesidades de ese cliente tan especial que es el sistema educativo. ¿Cuál sería el criterio de SUTEL para empezar con programas piloto y no tener un programa de mayor envergadura? La situación es tal que el 90% de las escuelas tienen algún nivel de conectividad. Y es muy difícil desde el punto de vista de la SUTEL justificar más y mejor conectividad sin saber para qué la van a utilizar. Necesitamos que sea el sector educativo que nos dé las especificaciones de esa necesidad. Yo lo resumo de una manera muy sencilla. ¿Cuántos kilobytes por segundo requiere un estudiante en primaria o en secundaria? Y definitivamente nos falta algo de trabajo con el Ministerio de Educación para modelar esa demanda. Además, las escuelas pues solo operan ciertas horas del día. Queremos que el estudiante tenga acceso no solo en la escuela, sino en su casa, en su comunidad. Entonces, tenemos que trabajar todavía el acercamiento, estamos trabajando el acercamiento con el Ministerio de Educación, y de ahí pues las diferencias de la velocidad con que esto se puede cumplir. Nosotros venimos de la cobertura geográfica de las zonas más difíciles, menos densas y de menores ingresos, y yo creo que pronto vamos a encontrar el punto. Pero la SUTEL visualiza a través de estas vías de acercamiento y de información unas posibilidades de que estos diferendos pues lleguen a una final conclusión. Yo creo que la SUTEL puede ayudar mucho a que el Ministerio de Educación defina su demanda. Sin embargo, si comparamos los fondos disponibles en Fonatel con las necesidades que pueden tener los centros educativos, yo diría que el alcance de Fonatel dentro de las escuelas y colegios es limitado, es muy poco comparado con el presupuesto del Ministerio de Educación, es muy poco comparado con el número de estudiantes, es muy poco comparado con el costo de las computadoras. Yo creo que Fonatel puede ayudar en conectividad, pero es difícil que estos fondos permitan tener un proyecto como en Uruguay, donde todos tengan una computadora, etcétera, porque un cálculo rápido demuestra que no son suficientes. Tocando el tema del programa que ha propuesto SUTEL para la liberación de espectro, ¿cuáles son las grandes prioridades, las enseñanzas que ha tenido SUTEL en este programa? Definitivamente la apertura en Costa Rica ha sido limitada en cuanto al espectro. Efectivamente, a finales del 2009 apenas se liberaron 200 megahercios de espectro, y con las dos licencias se asignaron 130 megahercios. De toda la disponibilidad de espectro que hay para IMT, digamos que solo 130 megahercios han pasado bajo el nuevo proceso a manos de operadores privados. Requerimos todavía una adaptación del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias a estas nuevas condiciones, y hemos establecido un cronograma con el Ministerio el año pasado apenas de cuáles son los pasos siguientes en liberación de espectro. En el corto plazo vemos posibilidades de algo de espectro en el rango de 900 que se puede combinar con el espectro que no se vendió. Esto ya es sustancial. Luego tenemos como prioridad proceder en los rangos altos de 2.4, 2.6 y más de 3. Y por último queda el dividendo digital, que ese sí va a tomar unos 2-3 años más. Digamos que tenemos un calendario razonable para los próximos 3-4 años que todavía requiere bastante trabajo. ¿Cuál es la experiencia en materia de la banda de 700 MHz
que ha tenido Costa Rica. Habría que liberarla toda, habría que liberarla parte. ¿Cuál sería la experiencia que pudiera transmitir regionalmente Costa Rica? La experiencia que tuvimos tal vez fue que la ley de telecomunicaciones no incluye los operadores de radio y televisión. Todavía tenemos una ley de 1954 de radio y televisión, de tal manera que los que hoy utilizan la banda de 700 son principalmente canales de televisión. Y apenas se acaba de publicar el reglamento de transición a la televisión digital. Esto ha sido un atraso, desgraciadamente un atraso sustancial, porque primero el gobierno optó por la decisión del estándar digital. Hasta ahora se publica el reglamento de transición, hay 4 televisoras haciendo transmisiones digitales, pero no en el estándar escogido, y en realidad liberar la banda de 700 afecta solo a algunos canales, no a todos. Entonces nos ha tomado demasiado tiempo explicarles a las cadenas de televisión, explicarle al ministerio que para liberar la banda de 700 no hay más que concentrarse en los canales que efectivamente afectan la banda de 700, que son los menos. De los 50, 60 canales hay solo 24 están molestando en la banda de 700, y además que muchos de los concesionarios de canales de televisión no tienen el dinero para hacer la transición a la televisión digital. Ellos no van a poder ser en sí mismos un operador digital, sino que van a tener que usar la plataforma de otro canal con más medios, ¿verdad?, que haga la multiplexación. Y como le digo, por esto queda en el cronograma de Costa Rica la banda de 700 de última para ser liberada, que es no es lo más ventajoso, digamos, pero es tal vez el punto más difícil, porque no tenemos potestad sobre las empresas de radio y televisión. Le debe sonar conocido el problema. Sí. ¿Ha tenido algún tipo de reacción, digamos, jurídico-litigiosa por parte de los operadores de las cadenas de televisión en ese sentido? ¿Y cuál ha sido el desarrollo de estos procedimientos jurídicos? No hemos tenido hemos tenido atrasos, pero no hemos tenido ninguna discusión jurídica. Yo creo que lo importante ha sido primero separar radio de televisión y luego en televisión separar a aquellos que están en la banda de 700 relevante de aquellos que no están. Ese ha sido principalmente el atraso. Tenemos conocimiento de que ICE ha ofrecido los servicios de 4G, por cierto, en una banda que no ha sido autorizada. ¿Tienen ustedes algún tipo de previsiones si Telefónica o Claro participarán en estos servicios de 4G? Pues yo creo que la expectativa es muy grande en el mercado. Las pruebas del ICE han sido efectivamente en una banda donde no lo esperábamos. Sin embargo, yo creo que la velocidad con que se ha desarrollado el mercado ha sido ya vertiginosa. Hay mucha demanda por servicios de 3G, el número de teléfonos inteligentes ha crecido enormemente. Yo creo que va a tomar unos 2-3 años para que alguien decida arriesgarse a convencer a los usuarios de cambiar de terminal, de pagar más dinero. De hecho, las pruebas del ICE las ha hecho solo en el Valle Central, solo donde hay altos ingresos, y yo creo que todavía está a nivel de prueba. Sobre todo Telefónica y Claro todavía están en un proceso de inversión muy fuerte para la cobertura nacional, y yo no veo que eso vaya a suceder de hoy a mañana. Es simplemente la expectativa del usuario siempre es inmensa. La tecnología está disponible y todos lo quisieran ya.
Yo no sé si Costa Rica hay mucha gente dispuesta a pagar el diferencial por ese servicio. Hoy por hoy lo que están ofreciendo en 3G es comparable con lo que hay en redes fijas. De hecho, mucha gente está sustituyendo red fija por conexiones inalámbricas. Todavía yo no he visto ningún producto en Costa Rica que de veras dé una velocidad superior y habrá que esperar a ver si el usuario está dispuesto a pagar 3 veces más por un servicio 4 veces más rápido. ¿Y ha habido alguna reacción de Sutel con ICE por el ofrecimiento de estos servicios en una banda no autorizada? Pues por supuesto. Le hemos advertido al ICE que de utilizar esa banda no se le permitiría vender servicios al público porque la banda no ha sido recuperada, no ha sido atribuida a servicios IMT, pero sobre todo no ha sido canalizada según los estándares internacionales. Y esto de claro conocimiento de Telefónica y de Claro. De Telefónica, de Claro, del ICE y de los proveedores del ICE que están muy preocupados de que vayan a dar equipo que después no se puede utilizar. Como usted sabe, muchos de los proveedores se financian a través de la participación en las ventas después, y si no va a haber ventas, pues eso tiene a los proveedores muy preocupados, ¿no? Y por último, Carlos, ¿cuál es la participación de Regulatel en este Congreso Regional de Telecomunicaciones? ¿Cuál es la visión de Regulatel? Regulatel siempre ha tenido una reunión anual con ASIET, el año pasado en Colombia, y tanto Regulatel como ASIET han decidido que es mejor reunirse en un ámbito más amplio, reducir los costos de viaje, reducir el número de reuniones anuales en la región, y hemos podido combinar dichosamente la tradicional reunión anual de Regulatel y ASIET con otros participantes de mercado, con otros interesados en el mercado, con grupos regionales como Comtelca, hoy con Intel, que quiere hablar de sus proyectos de acceso universal, y sobre todo con la comunidad regional de Internet. Entonces, lo que estamos logrando esta semana en Panamá, y por eso el cambio de nombre, antes lo llamábamos la cumbre ASIET Regulatel y era preciosa la fiesta, 3 días, estamos muy satisfechos con la convocatoria y con el interés por este primer congreso regional. Esperamos que a futuro se establezca un congreso regional un poco más difícil de organizar, pero donde estemos todos juntos en un mismo lugar, en una misma fecha, y tengamos grandes economías de escala. ¿Y cuáles serían las conclusiones específicas que en este congreso se podrían llegar a obtener? En el caso de Regulatel, tuvimos una reunión preparatoria hace 3 semanas en Varsovia. Tomamos una serie de decisiones sobre cambios al acta. Tenemos una sesión de trabajo con la nueva versión del acta el jueves en la mañana, y esperamos el jueves en la mañana formalmente convocar a la sesión plenaria ordinaria en octubre, noviembre, para la aprobación del acta y para escoger las presidencias 2014 y 2015. De tal manera, la reunión de Regulatel no es solo estar con ASIET, con la CNIC, con Intel, sino casi cerrar el ciclo de este año que me ha tocado preparando una sesión ordinaria de fuertes implicaciones para Regulatel. Pues muy bien, le agradecemos mucho, Carlos Raúl, por la entrevista, y esperamos que esta reunión pues culmine con el cumplimiento de estos objetivos. Pues es Carlos Raúl Gutiérrez, presidente de Regulatel, organizador de este evento para Media Telecom de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias.